felicitamos a la Universidad Autónoma de Chiapas y a sus autoridades por esta nueva edición de las jornadas y deseamos que sean de muchísimo provecho para todos ustedes. Dicho esto, pues entonces arranco ya formalmente con la presentación de hoy. Si nosotros mirásemos a través de un catalejo y tratásemos de determinar los actores más fuertemente impactados por la pandemia, muy seguramente todos llegaríamos al consenso de que han sido 5, ¿verdad? El estudiantado, el profesorado, el personal docente, la gobernanza propia de las instituciones y los gobiernos. Vamos a utilizar un poco o vamos a echar mano de algunas cifras para tener una idea más clara de la dimensión del impacto. Cuando estamos hablando de estudiantes, estamos refiriéndonos a 24 millones de estudiantes de educación superior, es decir, prácticamente el 98% de la matrícula de nuestros jóvenes en América Latina y el Caribe que se vieron impactados por la pandemia. Es decir, cuando hablamos de educación superior, estamos incluyendo, según el Sistema Internacional de Clasificación de la UNESCO, todos los estudiantes que están matriculados en un curso 5, 6, 7, 8 o 9. Es decir, cursos, digamos, de ciclo corto en educación superior, técnica superior, hasta el nivel de postdoctorado. Cuando hablamos de profesores, estaríamos hablando de que aproximadamente 1,5 millones de profesores en América Latina y el Caribe se han visto impactados por esta pandemia. Cuando hablamos de personal docente, aquí no tenemos unas cifras, digamos, completas. Sin embargo, existe una confederación de trabajadores de la educación superior para América Latina y el Caribe que nos reporta que aproximadamente unos 300 administrativos habrían estado afectados. Por supuesto, esta cifra es muchísimo más alta porque esta organización, esta confederación que ya mencioné, la CONTEA, solamente representa a los afiliados de 17 países de la región, cuando sabemos que el bloque latinoamericano y caribeño consta de 33 países. El cuarto afectado son los gobiernos, porque, es la gobernanza institucional, son las propias instituciones de educación superior. Y en América Latina, no tenemos, digamos, un conteo exacto, pero más o menos está alrededor de unas 12,000 instituciones de educación superior que de alguna manera se vieron impactadas por esta pandemia. Y por último tenemos los gobiernos. Para los gobiernos la pandemia también supone un gran compromiso porque, como recordarán, según el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Económicos y Culturales, firmado en el año 1966, la enseñanza superior debe hacerse accesible para todos en base al mérito. ¿Ok? En consecuencia, es un derecho que en la mayoría de las constituciones de los países latinoamericanos y caribeños está consagrado en la norma suprema de nuestros ordenamientos jurídicos. Entonces, para los gobiernos, la pandemia también suponía un gran compromiso porque la educación, el acceso a la educación tenía que seguir estando garantizado. Dicho esto, vamos entonces a empezar muy rápidamente a ver cuáles son los impactos en cada uno de estos 5 actores, digamos los impactos más gruesos. Hay muchísimos. Esta información la tenemos relevada en unos informes que se pueden descargar de manera gratuita desde nuestra página web www.iesalc.unesco.org. Comenzamos entonces con los estudiantes. Lo primero que hay que decir es el fenómeno del corona teaching.
¿Ok? ¿Qué es el Corona Teaching? Bueno, lo que hicieron la mayoría de las instituciones de educación superior fue eh, trasvasar los contenidos curriculares a entornos de enseñanza virtual. Y en la mayoría de los casos, este trasvase se hizo sin observar las metodologías que son propias de la enseñanza virtualizada. Esto origina, como pueden ustedes imaginar, tropiezos luego, más tarde para, digamos, tanto como para hacer la enseñanza por parte de los profesores como para los alumnos lograr los aprendizajes. Y este fenómeno ya está recogido en la literatura con el nombre de Corona Teaching. Por otra parte, la teoría educativa señala que en condiciones óptimas, y voy a repetir, quiero hacer énfasis en esto, en condiciones óptimas, los logros de aprendizaje que se alcanzan en la presencialidad son equiparables a los logros de aprendizaje que se pueden alcanzar en la enseñanza virtualizada. Sin embargo, más adelante vamos a ver que posiblemente en América Latina y el Caribe nosotros no tenemos esas condiciones óptimas y el grado de insatisfacción por parte de profesores y de estudiantes es bastante grande. En este sentido, una encuesta realizada el año pasado entre las 32 escuelas de negocios más importantes de Estados Unidos ya apreciaban que 1 de cada 6 estudiantes no volvería al campus universitario una vez que las actividades presenciales fueran retomadas. Para América Latina y el Caribe, estimamos que esta cifra puede estar alrededor de un 20%. Por último, en correspondencia con esta lámina, uno de los mayores impactos que han sufrido los estudiantes ha sido en su movilidad internacional. Y por supuesto, casi en un 78%, la movilidad internacional en nuestra región ha registrado esa caída del 78%. Más adelante, entonces, voy a hablar de otros esquemas de movilidad que se presentan y cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Siguiendo con los impactos de la pandemia, del coronavirus, en los actores, en el primer actor que estamos estudiando, que son los estudiantes, hay otra condición que nos afecta muy grandemente. Y es que, en promedio, en la América Latina y el Caribe, solo 1 de cada 2 hogares cuenta con internet fijo en casa. Repito, solo 1 de cada 2 hogares cuenta o dispone de internet en casa. Fíjense ustedes que la gráfica nos muestra que el bloque latinoamericano y caribeño es prácticamente colista en cuanto a internet fijo en los hogares. Estamos casi, solo nos supera el continente africano. De igual forma, vemos que para el año 2020 se registra un incremento en el costo del paquete de datos para acceso a Internet. ¿Ok? Vemos que pasa del 2.3, la adquisición de 1 giga, a un 3% del Producto Interno Bruto per cápita mundial. Esto en promedio. Y además, también se encarece los dispositivos más económicos de los que dispone el mercado para acceder a Internet. Justamente en un momento cuando estos dispositivos y cuando el acceso a Internet es mucho más necesario debido al confinamiento al que nos obligó la pandemia y al que todavía nos puede obligar, viéndonos en el espejo de lo que está sucediendo justo en este momento en países como Austria, donde obligan al confinamiento a aquellas personas que no han sido vacunadas
e igual la paralización de algunas actividades en Rusia por espacio de una semana. Bueno, recordando lo que habíamos dicho anteriormente y siguiendo con los impactos sobre el estudiantado, recuerden ustedes que había dicho que solo 1 de cada 2 hogares disponía de internet fijo en casa. Pero la cosa todavía es mucho más crítica dependiendo de si nos referimos a entornos urbanos o entornos rurales. Fíjense ustedes que la gráfica nos dice que para el año 2017, por ejemplo en el Ecuador, un poquito menos de la mitad, o sea, no sería exactamente 1 de cada 2, sino un poquito menos de la mitad, es decir, el 46.1% de la población asentada digamos, en las urbes, tenía acceso a Internet. Sin embargo, el 16.1 en los enclaves rurales no disponía de conexión fija a Internet. Esto lleva, digamos, la cifra a 1 de cada 3 cuando nos referimos a enclaves rurales. Esto para América Latina y el Caribe es realmente calamitoso. ¿Por qué? Recuerden que en nuestra región conviven aproximadamente unos 800 pueblos indígenas. Estamos hablando de alrededor de 45 millones de ciudadanos indígenas. 45 millones. Y el 40% de ellos justamente se asientan en enclaves rurales. Pienso así rápidamente, nunca he tenido la oportunidad de estar en Chiapas, muchas veces en México, pero nunca en Chiapas, desafortunadamente, y entiendo que allí aproximadamente el 25 o el 26% de la población es población indígena, y sospecho que no todo ese 26% de la población se encuentra en la capital del estado o en las grandes ciudades del estado de Chiapas, ¿no? Maestro Quinteiro, perdón, nos están comentando que se escucha muy baja su presentación. No sé si puede usted hablar un poquito más fuerte o acercarse un poquito más el micrófono. Perfecto. Hablo más fuerte entonces. ¿Ok? Ahí. Ajá, muy bien. Vale. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Entonces, visto esto, pasamos ahora a analizar un poco los efectos de la pandemia sobre el profesorado. Aquí lo voy a hacer un poquito más rápido para en aras del tiempo porque la presentación es un poco larga. Pero bueno, debemos comenzar diciendo que hubo dificultades, o que todavía persisten, para adaptarse al entorno virtual. Voy a contarles una anécdota que yo cuando la leí me pareció, digamos, muy reveladora del problema al cual se enfrentan los profesores. Un profesor emérito de Harvard no podía grabar su clase si no contaba con alguien en la audiencia para él poder, digamos, hacer su clase magistral. La gente, para poder grabar esa clase de esta persona y poderla colocar en una plataforma para que los estudiantes pudieran más tarde valerse de ella, se vieron en la necesidad de colocar un peluche en un asiento para que el señor se sintiese lo suficientemente distendido y pudiera entonces dar su clase magistral como lo venía haciendo de manera tradicional. Es decir, hay que enfrentarse a unos retos importantes y hay que romper un poco con la tradición del pasado. Y esto es difícil para nuestros docentes. ¿Ok? Igualmente hay un cierto ambiente de inseguridad laboral. Recuerden que anteriormente había dicho que se estimaba una merma de estudiantes de aproximadamente un 20%. Es un forecast que ha hecho la UNESCO y muchos de esos estudiantes que ahora están en la universidad privada, muy posiblemente, digamos, trasvasen a las universidades autónomas, ¿no? Es una, digamos, una posibilidad que hay que tomar en cuenta. Recuerden ustedes que en el mundo, viendo ya, digamos, este dato en una perspectiva global, en el mundo, el 30% de
la matrícula en educación superior está en el sector privado, mientras que el 70% está en el público. En el caso de América Latina y el Caribe, en promedio, no es igual para todos los países, el grueso de la matrícula, alrededor de un 51%, está en el sector privado. Quiere decir que en un ambiente de astringencia financiera y en un ambiente en los que los muchachos posiblemente tengan que abandonar instituciones de educación privada, las universidades pues tendrán que absorber un poco a todos estos estudiantes eh, tratando, bueno, de cumplir ese principio de inclusión social que abraza la UNESCO y que, bueno, también deben hacerlo todas las instituciones, digamos, que apuntan hacia los ODS, la política de inclusión, de no dejar nadie atrás. Siguiendo con los impactos sobre el profesorado, bueno, digamos, todo lo que son las cargas de investigación y de extensión universitaria quedaron, digamos, en un estado de animación suspendida. Eso también para algunos profesores que tienen, digamos, más carga investigativa que docente es una preocupación importante. Y otra preocupación de los profesores es cómo evaluar aquellas carreras, digamos, que tienen un fuerte componente práctico, digamos, aquellas carreras, no sé, como medicina, veterinaria, odontología, donde existen, digamos, muchas clínicas, muchos talleres experimentales, muchas prácticas en campo, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluar estas competencias que solo se adquieren de manera práctica? Ha sido también una de las grandes preocupaciones por parte de los profesores. Vamos ahora al tercer grupo de impactados, que son los administrativos. Bueno, ya mencioné que va a reinar un cierto clima de astringencia financiera. Los países de América Latina todos están recuperándose rápidamente, pero ustedes no olviden que América Latina, siendo el bloque geográfico que solo cuenta con el 8% de la población mundial, ha sido el bloque geográfico que injustamente reporta el 31% de las muertes por COVID a finales de mayo del 2021. Es decir, de alguna manera, el COVID se ha, ¿cómo decirlo?, se ha cebado con nuestra región. Entonces, bueno, el clima de astringencia financiera pudiera afectar de alguna manera también al personal administrativo de nuestras casas de estudios. Sin embargo, hay, por ejemplo, algunas profesiones dentro de las instituciones de educación superior que acrecientan su valor gracias a esta crisis y a este modelo híbrido o, digamos, virtual que ha emergido, que son exactamente pues, los informáticos, los ingenieros de software educativo, los curadores de contenido, los diseñadores gráficos, los diseñadores de animación e interacción, etcétera, etcétera. Vamos ahora a ver los impactos sobre las instituciones. Habíamos dicho que aproximadamente deben haber unas 12.000 instituciones de educación superior en nuestra región. Si nos vamos a unas operaciones que se van a realizar totalmente desde la virtualidad, no solo la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino todo el proceso administrativo que la acompaña, es, por supuesto, lógico pensar que son necesarios aplicativos informáticos que permitan acompañar a esa teleformación. En consecuencia, se instauran nuevos modelos de comunicación y nuevos modelos de trabajo, y también un poco por la merma de recursos en el sector privado, como ya mencioné, y posiblemente una merma en el flujo de presupuesto, de contribuciones financieras desde el Estado, es necesario realizar un manejo financiero mucho más óptimo en virtud de posibles recortes presupuestarios si la crisis persiste mucho más en el tiempo.
Por último están los gobiernos, que no quiere decir por ello que sean los que menos han estado impactados. Recuerden ustedes, como lo mencioné anteriormente al inicio de esta presentación, salvo dos países, todos los países de nuestra América Latina y el Caribe han firmado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Económicos y Culturales del año 66. En consecuencia, la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible para todos y en la medida de lo posible en gratuidad. La parte de la gratuidad es, digamos, una aspiración progresiva, que cada 2 años la Comisión de Naciones Unidas para ello hace un monitoreo de qué tanto progreso van realizando los países signatarios de este pacto internacional en cuanto a ello. Recuerden ustedes también que la Comisión de Naciones Unidas en el año 2016, y esta resolución, digamos, no es jurídicamente vinculante, es decir, su conculcación no se puede reclamar a través de los órganos de justicia de los estados, pero sí es una recomendación de Naciones Unidas que dice que los mismos derechos que se garantizan offline tienen que ser protegidos de manera online. Y es por eso la importancia y el desespero que tuvieron todos los estados del mundo, y nuestra región no fue la excepción, por garantizar la continuidad educativa en la educación superior de nuestros países. ¿Cuáles son las conclusiones preliminares en cuanto a impacto? Antes de hablar de los esquemas de internacionalización y de los impactos específicamente en el área de la internacionalización. Bueno, lo primero es que las universidades, por supuesto, y todas las instituciones de educación superior, aceleran su transformación digital, ¿ok? Y muy probablemente la primera área impactada va a ser el área de posgrado. Sin embargo, hay que decirlo, en esta área todavía en la América Latina estamos bastante rezagados. Fíjense ustedes, el ejemplo de Chile, que es el que mejor conozco, de toda la oferta de posgrados que hay en este momento en Chile, solo el 5.1% son programas totalmente entregados, totalmente ofrecidos a través de la enseñanza virtual. Hay otros países que tienen oferta de educación a distancia, no necesariamente virtualizada, sino que es como un mix, y en esa combinación, quienes llevan la delantera es Brasil, que creo que aproximadamente un 23% de sus egresados en el 2017 lo hizo bajo la modalidad de educación a distancia. Sin embargo, esta es una área que todavía requiere de mucho trabajo para que realmente el grueso de los posgrados latinoamericanos puedan ser ofertados de manera totalmente virtual. De todas formas, quiero mencionar en este punto una encuesta que leí el otro día en la Times Higher Education, una encuesta que fue aplicada entre el 25 de junio y el 4 de agosto entre 180 líderes de universidades mundiales. ¿Ok? Lastimosamente no están las universidades latinoamericanas, pero quiero presentar dos de los hallazgos que me llamaron más la atención, porque a veces, digamos, los espejos más certeros son los espejos de la distancia y de la extranjería, y podemos aprender mucho de ellos. Uno de los primeros hallazgos de esta encuesta es que los líderes de estas universidades no habían acelerado para nada sus planes de digitalización. Si es bien cierto que ellos quizá tengan un grado de transformación digital mucho más alto que nosotros, ellos no vieron en las amenazas del COVID la necesidad de acelerar sus planes de digitalización y consideran que la clase magistral como tal no va a desaparecer. Otro hallazgo súper interesante que me gusta mucho y que yo creo que podemos extrapolarlo a nuestros chicos en Latinoamérica y el Caribe sin posibilidad de hierros, es que la aceptación de la enseñanza totalmente
virtualizada, ellos lo dicen con estas palabras textuales, ha sido más bien tibia, ¿ok? Pareciera que todavía la enseñanza 100% virtual no cala en el gusto de nuestros estudiantes. El segundo punto al que voy a mencionar, según la lámina que se está proyectando, es que, bueno, la transformación digital, como ya dije, favorecerá la internacionalización de los posgrados. Esto hará que, bueno, que los posgrados aumenten, digamos, quizás en calidad, habrá innovación docente, etcétera, etcétera. Sin embargo, una de las primeras lecciones que nos deja el COVID es la búsqueda de la equidad como principio rector. La pandemia ha, sin duda alguna, profundizado la brecha educativa y se hace necesario aplicar políticas de inclusión social que abracen ese moto, ese lema que manejan las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás. Usualmente todas nuestras universidades tienen políticas de inclusión, casi siempre en el acceso más que en la permanencia, ¿no? Pero casi todas nuestras universidades tienen políticas de inclusión. Pero en este momento en particular, por la ampliación de la brecha educativa que ha traído la pandemia, es sumamente importante no dejar a nadie atrás y revisar todas esas políticas institucionales para incorporar a todos los jóvenes que por una u otra razón pudieran haber quedado rezagados. Cuando hablo de políticas de inclusión, repito, no me refiero solamente al acceso, también grupos económicamente desfavorecidos, grupos étnicos excluidos, la mujer inclusive. Ustedes saben que nuestra matrícula es predominantemente femenina en promedio. La matrícula de educación superior es predominantemente femenina en nuestra región. Sin embargo, en la medida en que nosotros nos vamos adentrando en la academia, vamos viendo ya una cierta inequidad. Perdón, vamos viendo una cierta inequidad de género. Vemos ya que hay menos profesoras que profesores, vemos que hay menos jefes de cátedra que jefes de cátedra, vemos que hay menos jefas de departamento que jefes de departamento, y así sucesivamente hasta llegar a la cúspide de la academia, donde aproximadamente en nuestra región solamente el 17% de los rectores son mujeres. Por último, bueno, ya un punto que he mencionado, el contingente de estudiantes que trasvasarán desde la educación privada, muy probablemente, hacia la educación pública. ¿Cómo se verá impactada la internacionalización en su arista más visible, es decir, en la movilidad estudiantil propiamente dicha? Pues bien, aquí dos de las voces más autorizadas en el tema de la internacionalización, que son el doctor Albert y el doctor Hans de Witt, actual director del Centro de Internacionalización del Boston College, nos dicen que habrá un declive temporal, como ya se ha registrado, pero que se irá recuperando rápidamente en el corto plazo y que volverá a crecer con fuerza en el largo plazo. Hay algunas voces todavía mucho más optimistas que dicen que podremos alcanzar los 8 millones de estudiantes movilizados internacionalmente en el 2030. Esta fue, digamos, una cifra que vaticinó conjuntamente la UNESCO con la OCDE, por supuesto, antes de la pandemia. Es decir, en el 2017 teníamos 5 millones de chicos que se movilizaban internacionalmente por el mundo con fines académicos, y es posible, Dios lo quiera, que podamos alcanzar los 8 millones de estudiantes movilizados internacionalmente para el 2030, tal como se vaticinó. Sin embargo, cuando uno habla de futuro, y hay que decirlo,
es siempre una elucubración. En tal sentido, no sé si han escuchado al director de la Organización Mundial de la Salud, quien hace pocos días nos decía que el virus muta 100 veces por día. Yo no lo podía creer, ¿eh? Muta 100 veces por día. Por fortuna, las mutaciones, digamos, están siempre cubiertas por las vacunas que se han venido aplicando hasta ahora, pero pudiera ser que alguna de esas mutaciones burlase la inmunización que poco a poco vamos alcanzando a nivel planetario, y eso sí sería realmente un revés muy grande para la movilidad estudiantil y para la académica en general, ¿ok? Hablo más de Maestro, la... Sí, el tiempo está ya por concluir. por concluir, perfecto, muy bien. Bueno, Gracias. hay otros impactos, por ejemplo, se busca que las movilizaciones sean carbono neutrales. También el programa de Erasmus está tratando de cambiar sus reglas y obligar a que la movilización de los 300.000 chicos que moviliza todos los años sea a través de tren y no de avión como había sido hasta ahora. Y otro cambio importante, y ese sí no quiero dejar de mencionarlo, nos hablaba un especialista sudafricano hace poco tiempo, que él había analizado las políticas nacionales de su país a lo largo de 15 años y decía que esta movilidad no había hecho más que duplicar o reforzar las inequidades que se observaban en el acceso y que hay posibilidad de hacer movilidad muy interesante dentro de 100 kilómetros a la redonda de las universidades, sin ser movilidad internacional, claro está, salvo que se trate de universidades transfronterizas, que redunda con mucha más fuerza en el área de responsabilidad social universitaria, que también podríamos hablar de ello un poco más adelante. Vamos a pasar de página. Ya hablando de los esquemas de internacionalización, rápidamente, la estrategia debe existir a nivel macro, es decir, a nivel de Estado, a nivel meso, prácticamente en lo que corresponde a políticas curriculares y estructura organizativa de apoyo, y a nivel micro, que es la que pone el foco de atención en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Posteriormente tenemos una internacionalización conectiva. Cuando hablo de conectiva, no se refiere a conexión a Internet, sino una conexión, una alineación con, digamos, aspiraciones internacionales o planetarias. Por ejemplo, una alineación de los portafolios de investigación de las universidades con los 17 ODS y las 169 metas de los ODS, la aplicación de los postulados de la ciencia y del acceso abierto. Son todavía poco las universidades en Latinoamérica que cuentan con repositorios de información propios, abiertos para todo público, desde el boletín estudiantil hasta la data de los proyectos, ¿ok? Esto sería muy interesante y es muy interesante, y América Latina y el Caribe lleva la delantera, poder utilizar datos de unos y otros con la atribución de autoridad correspondiente para dar una mayor visibilidad al trabajo de la universidad y conectar así, digamos, con una agenda y con actores internacionales. Por último está, bueno, fomentar las redes colaborativas y todas estas plataformas de difusión de información que van desde los artículos científicos hasta los preprints, tipo la plataforma Zenodo para el bloque europeo, tipo Cielo para el bloque latinoamericano, etcétera, etcétera. Bueno, lamento que ya hemos tenido tan poco tiempo y haya tenido que correr en la parte final, pero quedo abierto a todas las preguntas que pudiera haber y que espero poder contestar de parte del maravilloso público que nos acompaña hoy. Adelante.